Muy buenos días, mi nombre es Dina Andrea Cordero Naranjo. Mis compañeras son Seira, Linda y Sandra. Nosotras vamos a hablar sobre las normas internacionales de auditoría. En este caso nos corresponden las 220, 230 y 240. Lo cual esto indica que nosotros les vamos a explicar qué es la norma de auditoría 220 en estos momentos. Entonces, para iniciar, la norma de auditoría 220 consiste en las responsabilidades específicas que tiene el auditor en la relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. También podremos decir que los objetivos del auditor serían implementar procedimientos de control de calidad relativos al encargo que le proporcionen una seguridad razonable. Sería uno de los principales objetivos del auditor. También tenemos que hablar de los requerimientos, que son el liderazgo, asignación de equipos, documentación, seguimientos que se le hacen a esa auditoría que se está realizando. Podemos decir también que si soy una persona independiente, puedo hacer una comunicación efectiva con el cliente a quien se le está auditando. También podríamos decir que cuando surjan diferencias de opiniones dentro del equipo de trabajo o del encargo, deberá seguir las políticas y procedimientos de la firma para manejar y resolver las diferencias de opiniones que se encuentren dentro de ese evento. También tenemos unos datos muy importantes. Esos datos importantes son los que nos ayudan a mantenernos en firme en lo que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, al inicio del trabajo no se considera necesaria una revisión de control de calidad. El socio está alerta a cambios en las circunstancias que pudieron requerir esta revisión. Eso sería uno de los datos importantes. Una revisión de control de calidad implica una discusión con el socio del trabajo, o sea, la persona que nos hizo el requerimiento, una revisión de información financiera y del dictamen del auditor, lo que le va a decir el auditor, qué es lo que está pasando en su empresa. Es importante la disposición de representaciones erróneas, corregidos y sin corregir, identificados durante la auditoría, porque puede que hayan disposiciones y equivocaciones y nosotros tenemos que tener pendiente eso. Entonces, la NIA 220 trata del control de calidad de la auditoría de los estados financieros. En ese caso, nosotros como auditores debemos estar pendientes y realizar todos los procedimientos que se requieran para poder hacer una muy buena auditoría. Buenas tardes, mi nombre es Linda Medina Ortega y como les venía hablando mi compañera Andrea, estamos hablando de la NIA 220. Para encontrar esta NIA en el decreto 302 nos vamos a la página 226. Ella ya nos habló de los alcances, los objetivos y algunos requerimientos que tiene esta norma. Yo les voy a hablar de las responsabilidades de liderazgo de calidad de auditorías. Dado que el socio del encargo es responsable de la calidad global de cada encargo de auditoría, sus actuaciones y comunicaciones a los demás miembros del equipo ha de resaltar los siguientes puntos. 1. La importancia para la calidad de auditorías de realización de un trabajo que cumpla las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. El cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control de calidad de las firmas de auditorías que se van a aplicar. Otro requisito de las responsabilidades del liderazgo es la emisión de informes de auditorías que sean actuados en función de las circunstancias. En la NIC 1 tenemos que tener muy en cuenta que requiere que la firma de auditoría obtenga la información que considere necesaria en las circunstancias antes que aceptar un cargo de un nuevo cliente. Si no estamos en condiciones o no nos sentimos aptos para llevar una auditoría,
la norma y la ley 220 de la NIA dice que debemos omitir y decir que no nos sentimos preparados antes de cometer cualquier irregularidad. Listo. Para decidir si se debe continuar un encargo existente y cuando esté considerado la aceptación de un nuevo encargo de un cliente existente. Si nos sentimos en la capacidad de aceptar de que tenemos toda la capacidad de que no podemos cometer ningún error, en este caso nosotros podemos aceptar llevar a cabo la auditoría. Tampoco podemos descartar que la integridad cumple un papel fundamental a la hora de llevar una auditoría en cuanto a la documentación y esto nos ayuda a tener una ética aplicable para nuestras auditorías. Listo. Esto era todo lo que teníamos que decirles de la NIA 220. A continuación, mi compañera Sandra les va a explicar las NIA 230. Muy buenas noches, mi nombre es Sandra Ballesteros, les voy a hablar de la NIA 230 que nos habla de la documentación de la auditoría. Esta NIA nos presenta la responsabilidad del auditor de preparar la documentación necesaria y suficiente para la auditoría de los estados financieros. Dicha documentación debe cumplir los requisitos establecidos por las normas de auditoría y esta a su vez nos provee la evidencia suficiente sobre la que el auditor se basó para emitir su dictamen y que la auditoría se planeó y se desarrolló de acuerdo a las normas de auditoría y requisitos legales y de regulación aplicable. Con base a esta documentación, el equipo de trabajo puede planear, desarrollar y desempeñar, además dirigir, supervisar el trabajo de la auditoría, teniendo en cuenta el sistema de control de calidad, o sea, la NIC 1, que realiza la supervisión e inspección necesaria de acuerdo a la regulación establecida. También nos facilita la presentación del trabajo al equipo de trabajo, o sea, cómo debe ir enfocada dicha auditoría. También nos permite llevar un registro de asuntos importantes o si se presentó en algún momento. Dicha información es útil para el desarrollo también de auditorías futuras. El objetivo del auditor es también preparar la documentación que posee información suficiente y apropiada que sustente el dictamen y la evidencia que el auditor o la auditoría se planeó y se desarrolló apropiadamente de acuerdo a las normas de auditoría. Los requisitos de esta NIA, primero que todo, es la preparación oportuna de la documentación de la auditoría. Esta dice que el auditor debe preparar oportunamente la documentación de la auditoría. También que la documentación debe ser suficiente y apropiada para que facilite la revisión y evaluación de la auditoría. Esta también nos permite sacar conclusiones ante la presentación del dictamen del auditor y mejora la calidad de la auditoría. Como segundo ítem tenemos la documentación de los procedimientos realizados durante la auditoría y la evidencia obtenida. Nos dice que el auditor debe preparar la documentación suficiente y apropiada para que el auditor con experiencia pueda entender dicha información. También nos habla de la naturaleza de la extensión de los procedimientos de la auditoría llevados a cabo, los resultados y las evidencias obtenidas en la auditoría. También las conclusiones y los juicios profesionales alcanzados debido a que la documentación puede estar sujeta a revisiones externas para cumplir con los requisitos de las normas internacionales de auditoría. Dicha documentación debe presentar la información relacionada al profesional que realizó o desarrolló la auditoría, la fecha en que se terminó el trabajo, el revisor del trabajo de la auditoría y la fecha en que se realizó y quién la revisó. También los asuntos importantes que se presentaron en el transcurso de dicha auditoría y las acciones a seguir.
Cuando el auditor establece necesario realizar procedimientos de auditoría adicionales o nuevos después de la fecha establecida de la auditoría, la emisión del dictamen del auditor debe establecer o se debe documentar las circunstancias a que se debieron dichos procedimientos, también los procedimientos adicionales que se realizaron en la auditoría y cuándo fueron realizados y revisados los cambios y por quién fueron revisados. No existe una forma, extensión y contenido establecido para la presentación de la documentación de la auditoría. Esto depende de la entidad, la naturaleza de los procedimientos a realizar, el riesgo de representación errónea de importancia relativa, la evidencia obtenida, asuntos importantes tratados durante el trabajo, las conclusiones que se alcanzaron. Esta documentación es registrada en papel o medios electromagnéticos, creando así un paquete final de auditoría donde encontramos programas de auditoría, análisis, memorándums, resúmenes, cartas, minutos o actas de reuniones o discusiones, listas de verificación y correspondencia y demás documentos relevantes en la auditoría. Es importante que la documentación sea suficiente y apropiada, que documente el trabajo completo de la auditoría y mostrando que cumple con las normas internacionales de auditoría. El auditor, para facilitar esta tarea, puede hacer un sumario que represente los asuntos importantes identificados durante la auditoría y los procedimientos que se llevaron a cabo. Otro requisito es la compilación del archivo final de la auditoría. Dice que el auditor debe completar y compilar el archivo final de la documentación de la auditoría de manera oportuna después del dictamen del auditor. En caso que el auditor juzgue necesario modificar o añadir documentación después de la compilación, deberá documentar sus razones específicas y cuándo y por qué se hicieron y se revisaron. El tiempo establecido para la compilación, de acuerdo con la NIC 1 y normas relevantes, es de 60 días después del dictamen del auditor. Este es un proceso administrativo que no implica procedimientos de auditoría. De la misma manera, se requiere que la firma retenga los documentos de trabajo por un mínimo periodo de 5 años a partir de la fecha del dictamen del auditor. Si el auditor juzga necesario desviarse de un registro establecido por la NIA, debe documentar sus razones y cómo se logra el objetivo de dicho requisito, siguiendo los parámetros adicionales que se hayan establecido. Estos casos se pueden presentar cuando la norma internacional no es relevante y cuando el requisito es condicional. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Seira Delgado y les vengo a hablar sobre la NIA 240, responsabilidad del auditor en relación con el fraude de la auditoría de estados financieros. Alcance de la NIA 240. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor frente al fraude en una auditoría de estados financieros y asimismo también de la aplicación de las NIAs 315 y 320 que tienen relación con el fraude, donde la NIA 315 trata de la identificación y valoración de riesgos de incorrecciones materiales debido a fraude y la NIA 320 trata de la aplicación de la importancia relativa y materialidad en la aplicación y ejecución de la auditoría de estados financieros. Asimismo también esta NIA sirve como guía del auditor al momento de realizar una auditoría y encontrarse con cualquier situación que puede ocasionar fraude dentro de la entidad y tomar los respectivos requerimientos para enfrentarse con estas situaciones. Al momento de realizar una auditoría, el auditor puede encontrarse con situaciones erróneas, donde estas pueden ser por fraude o errores.
Estos pueden ser intencional o no. Cabe destacar que el fraude es un acto intencional por una o más personas que pertenecen a la entidad y estas crean ventajas injustas y ilegales y así pueden generar información errónea dentro de la información financiera de la entidad. El fraude puede ser ocasionado por malversación de activos o información financiera fraudulenta, donde esto puede ser falsificación de documentos, puede ser ingreso de información errada, puede ser transacciones que realmente no existen, entre otras. Pero asimismo, la administración tiene una gran responsabilidad en la entidad, que es de la prevención y detección de errores de fraude, que pueden ocasionar fraude dentro de la empresa. Y esto lo pueden ocasionarlo, pueden preverlo a través del control interno y también de crear ética dentro de sus integrantes, es decir, que el código de ética fluya dentro de los miembros de esta organización y así obtener una seguridad razonable de la información financiera de los estados financieros de una entidad, tanto para el auditor como para la misma entidad. Ahora les vengo a hablar también sobre el objetivo de la NIA 240. El objetivo es identificar y evaluar los riesgos de la información de importancia relativa, lo cual puede generar fraude dentro de una entidad, y así obteniendo la evidencia necesaria para diseñar e implementar los procedimientos necesarios que correspondan y respondan a la necesidad de una manera apropiada dentro de la entidad. Asimismo, esta NIA tiene unos requerimientos donde podemos encontrar el escepticismo profesional. Por mucha preparación que tenga un auditor, por mucha experiencia, siempre él debe cuestionarse al momento de realizar una auditoría si existe una posibilidad de errores dentro de la entidad, si existe una posibilidad de fraude dentro de esta, y asimismo poder contrarrestar aquellas situaciones que se pueden presentar dentro de la entidad que pueden ocasionar fraude dentro de ella. También encontramos la discusión entre el equipo de trabajo. Sabemos que el auditor al momento de realizar una auditoría no trabaja solo, sino que él tiene asimismo un equipo de trabajo con el cual trabaja conjuntamente. Este equipo de trabajo debe de reunirse y discutir entre ellos las posibilidades que pueden existir de fraude dentro de la entidad, los posibles errores que pueden haber dentro de ella, que pueden afectar la información financiera y a su vez los estados financieros. También encontramos otro requerimiento que es el procedimiento de evaluación de riesgos dentro de una entidad. En estos procedimientos de evaluación de riesgo, sabemos que todo proceso tiene procedimientos y aquí el auditor debe conocer muy bien la entidad, debe conocer su entorno, debe conocer su personal para saber cómo puede trabajar en cualquier situación de riesgo. Otro requerimiento es la identificación y evaluación de riesgos de errores de importancia relativa debido al fraude, donde el auditor debe evaluar cada movimiento que puede ser ocasión para fraude dentro de una entidad. Un ejemplo de esto es la evaluación de los ingresos. Los ingresos pueden mostrarse sobreestimados, lo cual puede ser ocasionado por ingresos ficticios ingresados en la entidad. También podemos encontrar otro requerimiento, como es la respuesta a los riesgos evaluados de importancia relativa. Asimismo, también encontramos la incapacidad para
continuar con el trabajo realizado. Al momento de un auditor realizar una auditoría y encontrar errores o encontrar posibles fraudes dentro de la entidad, él puede tener toda la disponibilidad de incapacitarse, de renunciar al cargo, ya que la entidad como tal no reconoce estos errores, o muchas veces la misma administración tiene conocimiento de ella y no quiere aceptarlo. También encontramos otros requerimientos como es la confirmación escrita y asimismo la comunicación a la administración y la comunicación a las autoridades regulatorias y ejecutoras. Y por último tenemos el requerimiento de la documentación, donde el auditor, como debe presentar un informe general de toda la auditoría, en ese informe de documentación también tiene que mostrar aquellas evidencias que muestran aquellos posibles fraudes dentro de la entidad y cada uno de los requerimientos y los procesos que obtuvo para incidir en aquellos fraudes. Muchas gracias y esta NIA se encuentra en el decreto 302 del año 2015 en la página 250.